Vamos a enlazarnos ya con el consejero del Instituto Nacional Electoral, Kib Espadas Ancona. Él es consejero electoral del INE y él votó de una manera que ahorita nos dirá acerca de estos temas ayer complicados, difíciles, de retirar el registro, al menos en la instancia del INE, a varios aspirantes de Morena a diversos cargos electorales, entre ellos dos candidaturas a gobiernos estatales, Raúl Morón, aspirante en Michoacán, y bueno, el tema central, Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Se les retira el registro debido a que no entregaron los reportes financieros de los gastos que hicieron en la precampaña en la que han participado. Ellos dicen que no hubo precampaña y que por tanto el reporte es en ceros. Pero bueno, pues ahí está esa discusión. El propio presidente de la República ha revirado hoy en términos muy duros contra el Instituto Nacional Electoral, o específicamente contra el segmento que ha controlado durante años anteriores este Instituto Nacional Electoral. Así es que sobre eso vamos a hablar ya en unos segundos con el consejero Kib Espadas Ancona. Ya está ahí el consejero Espadas Ancona. Buenas tardes, Kib. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, consejero, por esta oportunidad de platicar. ¿Cuál fue el voto que se emitió ayer en este tema delicado de retirar el registro, sobre todo fue afectando a candidaturas de Morena? ¿Cuál fue el sentido de su voto, consejero Espadas? En todos los casos, porque fueron varios dictámenes, no se votó todo en lo individual, un par de casos sí, pero en todos los casos voté en contra de retirar el registro. ¿Por qué? Porque me parece que si bien es una sanción legal, abro un pequeño paréntesis, la ley en ese sentido, tiene una complicación, establece una sola sanción llana para la falta, que es no presentar en tiempo el reporte de gastos de campaña. Si el gasto de campaña fue de 100 pesos gastados en redes sociales o fue de 50 millones de pesos, al no reportarlo, la sanción única que la ley prevé es la pérdida del derecho a ser postulado. A mí me parece que esto no reconoce graduación, que es una exigencia constitucional para las sanciones, por un lado, pero por el otro, tratándose de precampañas en las que la realidad es que el gasto que se detectó fue significativamente menor al de tiempos normales, si se quiere, tan solo por el hecho de la pandemia. Y en ese sentido es una desproporción que, por no declarar este gasto, que sí lo hubo, no es verdad que no hubiera habido gasto de precampaña, no le llamaron precampaña, sino le llamaban etapa de aspiración a la precandidatura o algo así, pero el chiste es que los ciudadanos salieron a pedir el voto. Pero entonces, ¿hubo una violación legal? Sí, sí la hubo. ¿La sanción que se impuso es la que establece la ley? Sí, sí lo es. ¿Es debido establecer, ejecutar esa sanción? A mí me parece que no, que es una sanción desproporcionada, que si bien protege el proceso electoral y da una garantía de integridad en cuanto al gasto, lo cierto también es que lesiona bienes constitucionales mucho más importantes, como el derecho a ser votado, pero sobre todo, y eso me importa mucho señalarlo, el derecho a votar. Quien más afectado sale por una decisión de esta naturaleza, que repito, me resulta desproporcionada y que fricciona con derechos constitucionales, quien peor sale es el elector, al que la peor afectación democrática es la restricción al derecho de votar de millones de electoras y electores. Consejero Espadas Ancona, ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación habrá de hacer la interpretación de lo que sucedió y dictará su resolución final, que será inapelable en caso de que, como se ha anunciado, quienes resultaron desfavorecidos con esta votación recurran a esa instancia última que es el Tribunal Electoral. Ya ahí
ese es un tribunal facultado para interpretar la ley y para aplicar un criterio específico. Pero, consejero Espadas Ancona, no puedo dejar de preguntarle, ¿cuál es el rango y hasta dónde un consejero como usted puede interpretar lo que es una disposición legal específica? Es decir, si se realizó la hipótesis jurídica, es decir, si hubo una infracción a la ley. La letra específica que señala esa ley es el no registrar esas candidaturas. ¿Por qué no aplicar, le pregunto, consejero, por qué no aplicar estrictamente lo que dice la ley? Te contesto en términos muy concretos. Hasta 2013 hubiera yo estado obligado a aplicarla sin mayor consideración. Dura lex sed lex, decía la vieja máxima. Así es. Sin embargo, la reforma en derechos humanos de 2014 establece una serie de garantías, establece el garantismo de los derechos humanos, que obliga a la autoridad a una interpretación conforme a las disposiciones constitucionales de derechos humanos. Es decir, a la hora de la aplicación de las leyes en su conjunto, de las disposiciones electorales que en conjunto rigen las precampañas, la autoridad está obligada a considerar los derechos humanos que se ven afectados y, en su caso, a modular la aplicación de la ley. En este sentido, la autoridad puede, al encontrar un choque de derechos, decidir aplicar una sanción distinta a la que explícitamente prescribe la ley, siempre y cuando sea proporcional, es decir, realmente sancione la falta, que no sea una evasión, y que en cualquier caso estará también sujeta a un último control de constitucionalidad por el tribunal. Es decir, lo que la reforma de derechos humanos hizo, entre otras muchas cosas, en 2014, es decirle a la autoridad, no puedes, en honor al cumplimiento riguroso de la ley, atropellar un derecho humano si se te atraviesa por el camino. Me parece que esto es lo que ocurrió y que en ejercicio de esa facultad, de esa obligación constitucional, que también hay que decirlo, está siendo problemática y va a exigir reelaboraciones y va a tener que madurar, porque tampoco puede ser que la autoridad, bajo su propia inspiración, decida que por encima de la ley y, si me apuras, de la Constitución, está a su criterio de justicia y hacer lo que le da la gana. No, no puede ser. Me parece que la autoridad está obligada a hacer una ponderación. En este caso, a mí me parecía bastante claro que la aplicación rigurosa de la ley, que defiende un bien importantísimo, que es la equidad, por el otro lado, en estas condiciones, y no siempre en estas condiciones, hay momentos en que el no reporte de un gasto de precampaña será justamente sancionado con el retiro del registro. Pero ahora me parecía que no era así y que había que privilegiar el derecho de los electores y cambiar esta sanción que no conoce graduación por otra que se ajustara a la proporcionalidad que la Constitución exige para las sanciones. Estoy hablando con el consejero electoral del INE, Uc-Kib Espadas Ancona. Uc-Kib, el presidente López Obrador, hoy en su conferencia mañanera de prensa, dijo que en el INE hay juego sucio y un atentado a la democracia por estas resoluciones. Estamos en presencia de un choque creciente entre el INE y Palacio Nacional, consejero. A ver, hay fricciones, hombre, no voy a tratar de tomar el pelo a nadie, las fricciones están allá a la vista. Un choque no hay, porque más allá de estas expresiones que son duras y que, bueno, pues se corresponden con una situación conflictiva y dura del proceso, tampoco creo que debamos preocuparnos especialmente por eso. Hombre, la realidad es que todos los jugadores están en la cancha, y yo tengo que decirlo, me generó satisfacción la declaración de Félix Salgado hoy en la mañana cuando dijo que acudirá a los tribunales y llamará a una lucha cívica. Ajá. Ese hombre tiene una gran presencia popular en Guerrero. O sea, podía haber hecho arder el Estado. Y lo primero que hace es decir que va al tribunal. Me parece que se está jugando dentro de la cancha, dentro del estadio, con las reglas. Hombre, de repente se abuchea al árbitro, pero eso pasa en cualquier partido intenso. Y lo que es más importante, las decisiones del instituto no son inatacables. Todas las decisiones del instituto son revisables por el tribunal y esto se hace sistemáticamente. Consejero Espadas Ancona, también ha planteado Morena que se destituya al consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello. Hay una nueva conformación
de los consejeros electorales con la entrada de 4 nuevas figuras, entre ellas usted mismo, consejero Espadas Ancona. ¿Se acabó el tiempo político de Lorenzo Córdoba y es necesario un relevo? Bueno, a ver, te respondo en términos constitucionales. Se acaba en unos minutos en términos políticos. Es decir, esta es la última elección de la que Lorenzo Córdoba se hace cargo como presidente, independientemente de la calificación que cada quien o cada fuerza política pueda tener sobre su desempeño. La previsión constitucional es que es la última elección que le corresponde presidir y se dará paso a un relevo natural, institucional y previsto por la Constitución. En ese sentido, yo también quiero hacer notar que, entiendo que las distintas opciones políticas tengan posiciones más o menos duras con la autoridad. Ahora sí que el que no quiera pisotones que no baile, así es esto. Uh-huh. Pero la realidad es que no hay una homogeneidad en las decisiones del Consejo. Si usted observa la manera como se votó, va a ver que los nuevos votamos divididos, 2 y 2, 2 de cada lado. Sí. Es decir, y fuimos electos por una mayoría calificada fundamentalmente constituida por Morena. Entonces, y no hemos actuado, lo aseguro completamente, con ningún tipo de intención de dañar a este partido ni a ningún otro, debo decirlo. Que hay decisiones más correctas que otras, que hay diferencias de opinión sobre las decisiones. A ver, yo he sido muy crítico con algunas de las decisiones del instituto, pero creo que el instituto tiene un diseño muy acabado, el relevo de las distintas figuras es parte de ese diseño, que en 2 años 4 de los consejeros se van, entre ellos los que han sido más criticados, y otros 2 consejeros, que por cierto, ese grupo, los 4 consejeros antiguos, digamos, de la primera generación, uh-huh, también votaron divididos. Uh-huh. Uh-huh. Sí, así es. Pues, consejero Espadas Ancona, hay mucho material, estamos ya en el vértigo electoral, apenas empezándolo, porque yo creo que va a estar un poquito más movido más adelante. Pero pues aprecio el que nos permita tener información y análisis sobre lo que está sucediendo. ¿Alguna otra cosa que quisiera usted exponer, consejero? Sí, muy rápidamente. Sí. A mí me preocupa mucho las interpretaciones polarizadas de lo que ocurre, porque esta realidad, como muchas otras, está llena de matices. Entonces, hay 2 tendencias de interpretación que me preocupan mucho. De un lado, la que dice que lo de anoche fue un acto justiciero del instituto, que finalmente penalizó a quien tenía que penalizar, aunque no fuera su terreno, y que no le tembló la mano para ordenarle una ejecución en la que a otros jueces sí le tembló. Eso no es correcto, no es así, no fue así. El instituto no está supliendo a ninguna otra autoridad, el instituto está ejerciendo estrictamente la ley. La interpretación inversa tampoco es correcta, es decir, el instituto no está actuando como un partido, no está haciendo labor de parte, y no se trata de un instituto que esté agotado ni de muy lejos, es una institución funcional, es una institución que prevé su renovación, como lo decíamos, y me parece que hay que aquilatar los 40 años de lucha que se cristalizaron en este instituto. Creo en ese sentido que pasadas las elecciones, pasado el calor de las campañas, podamos discutir con mucha más serenidad, podamos discutir como sociedad, como clase política, qué sigue para el instituto, qué proceso debe llevar a la renovación de los consejeros, y si hay cosas que modificar, se modificarán, espero, pero creo que hay que asumir que el camino de la institucionalización de las elecciones, el camino de lograr elecciones limpias en este país, es un camino muy avanzado, que hay que aquilatar y que hay que preservar en lo que vale, que es mucho, y hay que modificar aquellas cosas que tengan que modificarse. Pero el instituto está vivo, es funcional y así debe seguir. Muy bien, consejero Espadas Ancona, pues muchas gracias por las reflexiones y el contexto, tanto de hechos recientes como de la perspectiva a futuro del Instituto Nacional Electoral. Gracias, Kiv. Se lo agradezco mucho y especialmente a su auditorio. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues hemos tenido esta